Bien, amigos de todo el Perú, atención sobre todo la macrorregión sur. Nos encontramos con una de las personas que quizá más conoce de la problemática del gas en todo, digamos, en la integridad de la problemática desde el punto de vista técnico, legal, ingenieril, económico. El ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, que nos acompaña desde hace varias semanas en Hora 8. Una vez más, muchas gracias, Aurelio, por estar con nosotros en estas fiestas. Al contrario, Ricardo, un feliz 28 y más bien gracias a tu programa por esta gentil invitación nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, tus opiniones se escuchan en los principales medios de comunicación del país, sobre todo en prensa escrita, con mucha frecuencia, de manera que reiteramos el aporte que estás haciendo, sobre todo a la macrorregión sur, que de alguna manera, digamos, es víctima de las malas políticas gubernamentales y cuyos resultados estamos viviendo hasta ahora y seguramente los vas a explicar con más claridad que yo a lo largo de la conversación que vamos a tener. El día de hoy en el discurso presidencial, el gas fue quizá el tema más llamativo, quizá no fue el que más tiempo empleó, pero sí fue el más llamativo y el más importante. El presidente García tuvo que reconocer que la exportación era el gancho para que se iniciaran las inversiones. Y naturalmente, en una segunda parte, habló de la renegociación de los contratos. Sobre lo primero que he comentado, que García sostuvo que la exportación fue el gancho, fue el instrumento, digamos, para iniciar las inversiones. ¿Qué nos puedes comentar y seguramente reiterar, porque ya varias veces hemos hablado de este tema? Claro, con el mayor gusto. Bueno, en primer lugar, lo que habría que señalar en su conjunto, el discurso ha sido bastante optimista, si bien es cierto, hay que salvar por ello, sin embargo, ha sido casi más de lo mismo, ¿no? Y lo que es más, no ha habido una autocrítica sobre todo, y esa es una cosa fundamental a destacar. Y en lo que concierne a lo que tú señalabas, no creo que eso haya sido, que sea cierto el que haya sido una especie de gancho para que pueda emprenderse este proyecto. Y allí habría que recordarle al presidente, porque en este caso él toma la información lógicamente del sector. Recordemos que nada tenía que ver la exportación, nada, absolutamente nada, cuando se firmó y cuando se hizo el concurso en el año 2000, recordemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salió favorecida esta empresa, claramente estaba, ¿no es cierto?, que las condiciones eran al margen de la exportación. Vale decir que todos los que se presentaron a esa convocatoria, a esa licitación de Camisea, todas las empresas sabían que la exportación no tenía nada que ver, que podría ser tangencialmente si es que se encontraban más reservas, pero que lo medular era el mercado interno. Así es como se concursó y eso habría que recordarle al presidente. Entonces, el año 2000 se concursó bajo esas premisas, sin considerar, ojo, ¿no es cierto?, el prerequisito de la exportación. Ok, por un lado. Entonces, los 4 años que duró la construcción, vale decir, en agosto del año 2004, cuando se terminó la construcción, cuando llegó el gas a Lima, allí no había absolutamente nada con la exportación, y eso habría que recordar. Cuando se inició el proyecto de exportación, mejor dicho, el faenón de la exportación, se inició, ojo, en septiembre del año 2004, es decir, cuando la torta ya estaba para comerla, ¿no es cierto? O sea, ya estaba tan, digamos, atractiva, porque el gas ya había llegado a Lima. En consecuencia, toda la infraestructura estaba lista como para poder precisamente aprovecharse de esa situación que es muy diferente. Entonces, por esa razón, viendo la cronología, agosto del 2004 terminó y llegó el gas a Lima. Qué curioso el caso en la puerta del horno justamente, no es que se quemó el pan, sino más bien al contrario, comenzaron a saborear el pan en este caso, ¿no? Porque al mes siguiente, septiembre del 2004, es que se firmó el contrato por el lote 56, solo se firmó. En consecuencia fue antes, septiembre creo que es posterior a agosto, ¿no es cierto? En consecuencia me parece que solamente en cuestión de cronologías vemos claramente de que no tiene nada que hacer, al contrario, recién entre el año 2001-2002, Shell Móvil soltaron el lote. Vale decir que ya el Estado peruano podría, ¿no es cierto?, en ese momento convocar a una licitación, en fin, que no se hizo. Recordemos que esto ha sido asignado a dedo. Vale decir, el lote de la exportación, el lote 56, ha sido entregado a dedo. No ha habido ningún concurso público. Y de acuerdo a la legislación, todo lo que sean reservas probadas debían pasar por un concurso público que no se efectuó. Sigamos la cronología. El año 2005-2006 es que vinieron todos los faenones con relación a lo que es la parte normativa, ojo, y la parte contractual, todas las modificaciones que se hicieron. En consecuencia, ¿es antes o después? Es después que el gas llegó a Lima. En consecuencia también, ¿qué? Comenzaron a vender los líquidos del gas de Camisea, que lógicamente digamos, representó un gran ingreso
al consorcio. Y con eso justamente es que pudieron ellos, ¿qué cosa? Capitalizarse y más bien viabilizar la exportación. Y recuperar su inversión. Y lógicamente recuperar la inversión. O sea, perdóname, Aurelio, cuando el presidente dice, y lo dijo hoy en el discurso, como defendiendo un poco a la empresa, nadie se va a invertir si no sabe que va a tener dividendos al poco tiempo y tú no puedes prohibir a una empresa que exporte, en fin. Lo que se olvidó el presidente es justamente lo que tú acabas de mencionar hace unos segundos, ¿no? Que con el tema de los líquidos ya el consorcio había recuperado su inversión y se había capitalizado. Y hace rato, en este caso. Ese argumento que pretende, digamos, defender, entre comillas, la estabilidad jurídica para decir que una medida de renegociación de repente podía ser una mala señal para la inversión extranjera, no tiene asidero. No, no, absolutamente. Y lo que es más, debemos recordar que los peruanos, todos los peruanos, inclusive los que no se están beneficiando del gas natural, como son la gente del norte, de la selva, por ejemplo, todos en el país, a través de la tarifa eléctrica, hemos cotizado, hemos pagado, ¿cuánto? Más de 550 millones de dólares, millones. ¿En qué periodo? En el periodo de la construcción, justamente, y cuando vino el gas. Eso es lo que viabilizó precisamente el proyecto Camisea. ¿Quiénes viabilizaron? Los peruanos, a través de esto que se nos obligó a pagar. Pero no solamente eso, se obligó a Electroperú a que tenga que asumir un compromiso de compra de gas, lo use o no, por 72 millones de pies cúbicos diarios. Felizmente pudo colocar ese volumen, ¿no es cierto? Sacó a licitación y felizmente pudo colocar. Pero de repente, si no lo hubiese podido colocar, igual tenía que pagar Electroperú. Entonces, con esos dos soportes es que se pudo viabilizar, se pudo materializar Camisea. En consecuencia, ¿quién es el que ha viabilizado el proyecto Camisea? Los peruanos, con su pago a través de la tarifa eléctrica y el caso de Electroperú, que es una empresa del Estado, ¿no es cierto?, asumiendo ese compromiso, use o no el gas, tenía que pagar y estuvo pagando. Ok, entonces, si a eso le agregamos lo que tú señalabas, los líquidos de gas natural que, para suerte del consorcio, subieron, al igual que el precio del petróleo a nivel internacional, entonces, de lejos, hace rato que ya recuperaron la inversión comenzando. En consecuencia, ¿qué cosa es lo que más bien, digamos, lo hizo atractivo, ¿no es cierto? Lo hizo atractivo el hecho de que llegara a Lima el gas, entonces se despertaron una serie de apetitos y, lógicamente, muchos lobbies, ¿no es cierto?, que hicieron posible el proyecto de exportación. En otras palabras, ¿quién es el que viabilizó la exportación? ¿No es cierto? Fue justamente el proyecto, pero financiado por los contribuyentes a través de la tarifa eléctrica. En consecuencia, lo que se está señalando, o le han hecho creer al presidente, y también le hicieron creer al anterior presidente, ¿no es cierto?, que esto iba a viabilizar. Y si nosotros vemos qué es lo que se hizo, se perforaron pozos, por favor, no se han perforado pozos, esa es otra señal.